Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Ya nos encontramos en este lugar para poder llevar la palabra de nuestro Padre Celestial. Bendecimos sus vidas allí donde usted se encuentra, en casita, quizás tomándose un café, la lechita, por ahí. Bendecimos sus vidas. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar para llevar la palabra del Señor. Y bueno, mientras usted se conecta, dele una sonrisa a su hermano y dígale: hermano, que el Señor te bendiga. Quiero decirte que Dios está contigo. ¿Cuántos se atreven a decirle a sus hermanos: quiero decirte que Dios está contigo? Hemos estado estudiando el tema de la fe, pero hemos estado estudiando cómo vivir en estos tiempos. ¿Cómo vivir? Ayúdeme, ¿cómo vivir en estos tiempos? ¿Cómo vivir en estos tiempos que se han tornado tan difíciles? A donde una persona dice una versión, otra dice otra versión, el otro dice otra versión, a donde el mundo entero está preocupado. ¿Me podría decir cómo vivir en estos tiempos? Fíjese que la Biblia realmente nos enseña cómo vivir en estos tiempos. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 22, verso 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Señor Jesús, toma control de mi mente, de mis pensamientos, y te pido que bendigas a todos aquellos que escucharán esta palabra. Te pido, Padre Celestial, que levantes a tu pueblo, a tu iglesia, y que tu Santo Espíritu, que tu santo poder sea obrando, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo liberación. Que tu santo poder, que tu Santo Espíritu sea ministrando mientras estoy predicando, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo vivir en estos tiempos? Recuerde que Dios es nuestro punto de partida. En otras palabras, cuando Dios es nuestro punto de partida, de Dios nosotros dependemos, con Dios caminamos o con Dios andamos y vamos hacia Dios. Dios es nuestro punto de partida, de ahí nosotros dependemos, con Él caminamos, vamos caminando paso a paso, en Él descansamos, en Él nos movemos, dice la Biblia, y en Él vivimos. Realmente si nosotros escuchamos todo lo que el mundo nos presenta, hermanos, nosotros podemos hasta perder el control, podemos ser guiados por todo lo que nuestro oído escucha, podemos ser encadenados, atados por todas las malas noticias. Por eso le dije, ¿cómo vivir en estos tiempos? El versículo que leemos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Y qué es perfecto? Perfecto. No tiene errores, no tiene tacha, no falla, no miente. Perfecto. Si Dios es nuestro punto de partida, significa que Dios es el que va guiando nuestra vida. Él nos irá cuidando por el camino, vamos a descansar en Él, vamos a confiar en Él. Y no solamente Dios es nuestro punto de partida, sino también que partimos de Él y vamos a llegar a la meta. Mire, Él nos pone a caminar, Él nos pone en sus caminos, pero Él nos espera también al final de nuestras vidas. Pero en todo el camino, Él nos va cuidando, Él nos va guardando, Él nos va protegiendo. ¿Por qué? Porque en cuanto a Dios,
perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La fe es confiar en el Señor. Confiar es creer y descansar en la integridad, la fuerza, la habilidad y la honestidad de una persona. Confiar es creer, descansar en alguien. Se imagina que muchas veces nosotros confiamos en los hombres. Ejemplo, ¿alguna vez lo han operado a usted? Es posible que sí. Usted confió su cuerpo al doctor. Pero ¿qué hizo el doctor? Primero le pusieron la anestesia. ¿Por qué? Porque si usted hubiera mirado lo que le iban a hacer, o si usted en ese momento está mirando lo que le van a hacer, es posible que usted iba a salir corriendo. Ahora, por eso la fe es confianza en el Señor, y confiar es creer y descansar en la integridad, la fuerza, la habilidad y la honestidad de una persona. Y en este caso es Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente nos dice, perfectos son sus caminos, fiel y verdadero son sus caminos. El único fiel y verdadero en el que nosotros podamos descansar. ¿Y qué es descansar? Descansar es que tú, te imaginas, estás cansado y te sientas en tu sillón, te acuestas, te duermes. Dios quiere que nosotros descansemos en Él. Seamos honestos, ha afectado bastante lo que está pasando en el mundo. A pesar de que dicen que esto ya mermó, pero ya afectó. ¿Y cómo nosotros vamos a solucionar lo que está pasando? ¿Cómo usted se va a dar ánimo a lo que está pasando? Descansando en la integridad, en la fuerza de su Dios, de su Salvador, creyendo lo que la Biblia dice, que en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. La palabra del Señor ha sido probada. También Jesucristo ha sido probado. Todos los que hemos confiado en Él, todos los que hemos descansado en Él hasta este momento, nosotros podemos decir, Dios es fiel. Tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y esto de confiar es tomar en serio la palabra del Señor. Saber que cuando Dios nos promete algo, esa palabra se cumplirá. La fe abre rutas hacia rumbos insospechados entre Dios y el hombre. La fe nos abre caminos. La fe nos abre rutas. Puede ser que estemos pasando el peor momento de nuestra vida, que no encontremos la salida, que no encontremos la solución. Pero si tenemos fe en el Señor, recuerde que la fe es el Señor. Si tenemos la fe en Dios, Dios va a hacer que esa ruta se abra, que esa puerta que está cerrada se abra, o que en ese desierto se presente un camino. Por eso la fe abre rutas hacia rumbos insospechados entre Dios y el hombre. La fe sobreempuja a todo entendimiento. La gente quiere cuestionar la fe. Hace años leí un libro, agarré un curso y no me llamó mucho la atención, no se me hizo una enseñanza llamativa, la verdad, le soy honesto, y era este tema, la fe y la razón. La fe y la razón. Hasta hace poco que esa palabra hizo efecto en mi vida. Usted puede decir, mire, yo tengo razones para temer. Yo tengo mis razones para no creer. Pero razón y fe es totalmente diferente. Yo tengo mis razones para hablar así. Yo tengo mis razones para no recibir a Jesucristo. La razón y la fe es totalmente diferente.
Es posible que muchos tengan razón, pero la razón es humana. La fe descansa en el poder más grande del mundo, que es Dios. La fe descansa en la integridad, en aquella persona íntegra, en aquella persona que si dice allí voy a estar, allí va a estar. La fe ve lo invisible, puede ver lo invisible. Y esto lo necesita cada ser humano, la iglesia. Vea lo que estamos pasando. Sería un error si nosotros pensáramos que hasta aquí llegamos. Sería un error si nosotros pensamos que la vida ya se terminó. Caeríamos en un error muy grande si nosotros pensamos que tenemos que quedarnos así, paralizados, sin hacer nada. La vida tiene que continuar. No será igual, porque el pánico ya está. Pero necesitamos caminar, porque la fe ve lo invisible y oye lo inaudible. ¿Qué está mirando usted en este tiempo? Pastor, yo no miro la salida. Jesucristo es la salida. Cuando nosotros tenemos fe en el Señor, nosotros estamos mirando una salida. Yo estoy mirando una salida. Todos los días miro una salida. ¿Por qué? Porque descansamos en el Señor. Porque Dios es nuestra salida. Puedes estar a punto de la muerte. Pero fíjese, mucha gente nos critica porque nosotros hablamos fe. Puedes estar a punto de la muerte. Pero si Dios no quiere, tú no vas a morir. Y pastor, y si Dios quiere, te vas a ir. ¿Y qué vas a hacer? Te hablo la verdad, con claridad. ¿Para qué escondernos? Pero la fe mira lo invisible. ¿Qué más sigue? ¿Qué viene? ¿Se ha preguntado usted qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué más va a seguir? Necesitamos estar al día nosotros, con tantos mensajes que escuchamos en el mundo, tantos mensajes que te dicen ya en 2 meses viene Jesucristo. Miren, aquí tengo ya el 666. Necesitamos nosotros estar al día. ¿Qué más viene? ¿Cómo vivir en este tiempo? Necesitamos vivir agarrados de la mano de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Tener esa fe. Esa fe. Hoy más que nunca es cuando nosotros necesitamos aún mirar al cielo y decirle: Jesucristo, yo te creo. Pese a la información que se escucha, a lo que nuestros oídos puedan oír, a las malas noticias. Hoy es cuando yo quiero creer más en ti. Y hoy es cuando necesito activar mi fe, porque mi fe ve lo invisible. Pero en esto invisible que yo veo salida. Yo veo respuesta para la iglesia. Yo veo amparo para la iglesia. Yo veo consuelo para la iglesia. Yo veo sanidad para la iglesia. Yo veo a una iglesia fortalecida. Yo veo a una iglesia que se levanta en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Pero no solamente veo a una iglesia. Yo veo a mucha gente que se convierte. A mucha gente que viene a los pies de Cristo. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue, hermanos? Si Jesucristo no viene en 15, 20, 30 años, porque nosotros no debemos de caer en ese error que cae mucha gente, que se atreve a decir en este mes de junio, y dice el 30, ya el 30 o el 30 de julio, viene Jesucristo. Yo no quiero caer, nunca he caído en esos errores que muchas veces los predicadores hacen, porque esos son errores, porque nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a venir el Señor Jesús. Puede ser hoy, puede ser mañana, en 2 años, en 3 años, en 4 años. ¿Qué impide? Pero, ¿cómo vivir? Mire, mucha gente actualmente está preocupada y dice: ay,
el Señor Jesucristo ya viene. ¿Y por qué te preocupas? ¿Y por qué tenés miedo? ¿Acaso no estás preparado? ¿Que no estás listo si Él viene hoy? ¿Y por qué tiene que preocuparse la iglesia? Mucha gente con miedo porque escucha que Jesucristo ya va a venir. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si no querés quedarte, arregla tu vida. Arreglemos nuestra vida para que si la trompeta suena, nos vamos con Él. Si nuestra fe es Jesucristo. Para la iglesia, para los que tenemos esa fe, para los que descansamos en el Señor Jesucristo, realmente no tendría que darle temor, no tendría que darle miedo cuando se habla de la venida de Jesús. ¿Qué impide? ¿Qué está impidiendo? Ay, es que yo tengo miedo si Jesucristo viene hoy. ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo? Que no se encuentra preparado, que no ha tenido tiempo para prepararse. Pastor, no estoy preparado. Pues ahora es el momento de prepararse. Entonces por eso le digo, ¿cómo vivir en estos tiempos? Estamos hablando de la fe. ¿Cómo vivir? No podemos negar lo que está pasando. Yo nunca he negado lo que está pasando. Pero también no tengo que pasar por alto aquellas madres que han perdido quizás a sus hijos, aquellos hijos que han perdido a sus madres. Y lo triste ha sido que no han tenido la oportunidad de enterrarlos. Los han quemado. Y quizás para toda esta gente que me escuche o que me va a escuchar, eso puede ser un trauma en su vida. Es algo que nunca lo esperaron. ¿Te atreverías a creer todavía en Jesús? ¿Te atreves todavía a creer en Dios? Por eso la fe ve lo invisible y oye lo inaudible. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás oyendo tú? Porque yo estoy mirando y estoy oyendo. No con mis ojos físicos. Mis ojos físicos hoy quizás miraron problemas. Hoy miraron muerte. Mi oído físico hoy escuchó mala noticia. Pero mi oído espiritual escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz del Espíritu Santo. Escuché a mi fe, que es mi Jesucristo, que me dijo, ánimo, esfuérzate, ve hacia adelante. Y mis ojos espirituales pudieron mirar lo que mis ojos físicos no pudieron ver. Y pregunté, ¿sabes por qué? Porque cuando tú tienes fe, tú preguntas a la fe, que es Jesucristo. Y le pregunté, Dios, tú que eres la fe, ¿qué más sigue? Y esto es lo que puede suceder. Lo que puede suceder es que puede haber un avivamiento. Puede ser que millones de personas vengan a los pies de Cristo. Que este lamento, que este llanto que actualmente hay en el mundo de los que han perdido a sus seres queridos, Dios comience a sanar los corazones, comience a traer consuelo al mundo, comience a traer alegría, y que la presencia del Espíritu Santo comience a derramarse, de tal manera que los templos queden cortos, queden pequeños a las multitudes que se convertirán al Señor, que están mirando nuestros ojos espirituales. Vamos a vivir en fe y vamos a hablar fe. Vamos a creer lo mejor. ¿Por qué vamos a creer lo mejor? Pregúnteme por qué. Porque yo me puedo sentar en este momento y comenzar quizás a llorar y a esperar lo peor. Pero yo no puedo esperar lo peor. Pese a los momentos que nosotros atravesamos, a lo que miramos, el mundo está lleno de problemas, de dolor, de sufrimiento, de angustia. El mundo así es este mundo.
Pero en medio de tanta interrogación, en medio de tanto clamor, de tanta lágrima, de tanto llanto, en medio a donde millones de personas en el mundo lloran sin encontrar respuesta, puedo decirles, ¿te atreves a venir a Jesucristo para ser sanado, para que tu alma pueda ser restaurada, para que tu alma pueda ser consolada, para que el bálsamo de Dios te sane, te levante, te restaure? Esto es lo que puede acontecer. Por eso yo le preguntaba a la fe hoy, Dios, tú eres mi fe, ¿qué puede venir? Y la fe habla, la fe responde, la fe dice esto y esto puede venir. Por mucho tiempo los predicadores, muchos de ellos ya murieron, ya se fueron a la presencia de Dios. Nos han hablado de un avivamiento mundial que habrá. Y yo digo, ¿será que estamos a punto de entrar a ese avivamiento? A donde millones de personas vendrán a los pies de Cristo. Piense por un momento. ¿Y qué si eso ya no pasara? Bueno, de todos modos nosotros tenemos que vivir por fe. Y tenemos que tener esa paciencia y creer en esta palabra. ¿Por qué? David decía de esta manera en Salmos 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Mire, pero alégrense todos los que en ti confían. Lo que a nosotros nos resta en este tiempo es alegrarnos, pero alguien puede decir como eso fuera fácil, ¿verdad? Fe es sacar fuerza también en los momentos difíciles y pararte firme y levantarte y decir yo creo en el Señor. La fe es confiar en el Señor y no en nosotros mismos. La fe es confiar en el Señor, aun cuando las cosas no tengan sentido. ¿A cuántos de ustedes les han sucedido cosas que no tienen sentido o han venido situaciones difíciles que no tienen sentido? Y yo soy el primero. Y yo no le encuentro sentido. Yo no le veo sentido muchas veces a las situaciones que puedan pasar, que puedan venir a nuestra vida. Pero cuando voy a la fe, sí tienen sentido. Cuando voy a Dios, sí tienen sentido. Cuando nosotros reconozcamos que el mundo en el cual nos tocó vivir no es perfecto, nosotros seremos libres de muchas cargas. ¿Por qué? Porque muchas personas les cuesta creer en el Señor Jesucristo. Porque otros dicen, no hay Dios. Porque mira cómo estoy de enfermo. Mire, Dios es real, Él existe. Él es real. Usted puede confiar en el Señor aún cuando esté pasando situaciones que no les encuentre sentido. Por eso, fe es confiar en el Señor aún cuando las cosas no tengan sentido, cuando no le hay ningún sentido. La fe es confiar en el Señor y no en nuestras propias fuerzas. Porque las personas que confían en ellos mismos, ellos dicen, nosotros podemos por nosotros mismos. Nosotros sabemos defendernos. Nosotros sabemos cuidarnos. Nosotros sabemos cómo le vamos a hacer. Estás confiando en ti mismo. Pero la fe descansa en una verdad. La fe descansa en la palabra del Señor. La fe es confiar en el Señor y no en las conexiones de este mundo, ni en el poder de este mundo, sino confiar y descansar en el Señor Jesús. La fe es confiar en el Señor y no en aquello que nos da seguridad a nuestra vida, sino en el Señor. Por eso le hablé al principio, Dios es nuestro punto de partida. Y por eso dice la palabra del Señor allá en el libro de los Hechos, en Él vivimos y en Él nos movemos.
nuestros sueños, anhelos, planes, nuestro respirar, nuestro gozo, nuestros triunfos, aún los llevamos a esa fe. Podemos decirle: Dios, me siento contento, me siento gozoso, me siento alegre. Gracias por esto que me has concedido. Y cuando las malas noticias llegan a tu vida, poder elevar tu alma al cielo, poder mirar hacia el cielo y decirle: Señor, ¿escuchaste? Me dieron esta mala noticia, pero yo en ti confío, pero yo en ti descanso. Lo podrás hacer. Por eso la palabra fe nos habla de la fidelidad de Dios, de la confiabilidad en Dios. Nos habla de un respirar, respiramos fe. La fe nos lleva a dar gracias a Dios por su bondad y por su misericordia. Porque aunque tú no estás mirando lo que quizás no tienes lo que deseas en este momento. Quizás en este momento estás pasando un momento oscuro, un momento difícil. Es más, quizás para ti, COVID-19, la pandemia, para ti no ha sido un problema grande, pero quizás hay situaciones más difíciles que en este momento estás enfrentando. Pero la fe nos lleva a dar gracias a Dios por su bondad y por su misericordia. Nos enseña a que nosotros podemos decir: Dios, gracias por tu bondad y tu misericordia. Crees en un Dios bondadoso. Y por cuanto has aceptado a un Dios como un Dios bondadoso, tú estás seguro de que Dios es tan bondadoso que tiene muchos dones, muchos regalos para tu vida. Y eso te ayuda a descansar. Y también descansas en su misericordia. Saber que por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos, porque muchas son sus misericordias, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. La fe nos lleva a dar gracias por su bondad. Elevamos nuestros ojos al cielo y decimos: Dios, tú eres bondadoso. Descanso en tu bondad. Yo sé que tú tienes poder para levantar tu mano y ponerla sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi cuerpo. Creo en tu bondad, porque también tú puedes escuchar mensajes contrarios, mensajes que te dirán: mira, Dios es malo. Mira, Dios ya abandonó a su creación. Tú escucharás, mire, hermano, hay miles de mensajes de esa manera que tratarán de distraerte, que tratarán de decirte que Dios ya no obra, que Dios ya no sana, que Dios no existe. Pero la fe nos lleva a dar gracias a Dios por su bondad. Da gracias a Dios por su protección. La fe nos lleva a dar gracias a Dios por su protección. Y vea lo contrario a la fe, es estar ahí, como decimos en El Salvador, apachurrado, que ya no puedes mirar ni para arriba, te sientes como avergonzado, te sientes que hasta allí llegaste. Pero la fe nos lleva a dar gracias a Dios por su protección. Dios, gracias por tu protección. Caminamos seguro, caminamos firme, porque sabemos que tú nos estás protegiendo. La fe nos lleva a dar gracias a Dios, porque Dios es nuestra guía. Él es el que guía nuestra vida. No caeremos porque Dios guía nuestra vida. La fe nos lleva a pensar físicamente. Nosotros no podemos mirar a Dios que nos lleva de la mano. No podemos mirarlo a Él. Yo nunca lo he mirado, se los he dicho, nunca he mirado a Dios que me ha tomado así físicamente de la mano, pero sí lo puedo sentir. Sí puedo sentir que Dios es el que dirige nuestra vida. Entonces la fe nos lleva a eso, a creer que Él te está tomando de la mano en este momento. La fe nos lleva a dar gracias a Dios por sus prodigios. Tú le das gracias a Dios por sus prodigios. Sabes que es un Dios de prodigios.
Sabes que Él tiene poder sabes que Él es un Dios de milagro. Sabes que Dios puede hacer un milagro en este momento. Él hizo prodigios en el tiempo de antes, hizo milagros y sigue haciendo milagros. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado, Él sigue obrando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo prodigios, Él sigue sanando, Él sigue bendiciendo, Él sigue dando en abundancia a todos aquellos que se acercan a su bondad. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Ese es el Dios en el que nosotros descansamos? ¿O será que te han presentado otro Dios diferente? Porque el Dios en el que nosotros descansamos, el Dios en el que nosotros creemos. Mire, hemos hablado muchas veces, también aquí muchos hermanos han hablado la palabra del Señor. Nosotros no nos movemos por emoción, tampoco nos movemos por las noticias que el mundo dice. Si yo me moviera por lo que la noticia dice, olvídese, hermano, ya me hubiese muerto, estuviera en depresión. Es más, ya hubiera metido la cabeza debajo de la cama y no saliera de allí. ¿Cuántos estarán así? Pero ¿y qué no vivimos de la palabra del Señor? ¿Qué no le creemos nosotros a Dios? Que ya hemos perdido a esa fe. La única clase de fe que Dios acepta es la clase de fe que persevera en los peores momentos de su vida. En los peores momentos de su vida. ¿Cuál es su fe? Muéstreme la fe, muéstreme la clase de fe y yo le diré el tamaño de su Dios. Muéstreme su fe y le diré el tamaño de su Dios. Si su fe es poca, usted tiene a un Dios pequeño. Pero si su fe en Dios es grande, usted tiene a un Dios grande. Porque Dios es todo para ti. Dar gracias a Dios, porque sus propósitos prevalecerán. Los propósitos de Dios, mire, y eso estamos hablando, cómo vivir en estos tiempos. Estamos hablando de la fe. Dar gracias a Dios porque sus propósitos se cumplirán. Si los propósitos de Dios no se cumplieran en nuestra vida, yo ya estuviese muerto. Han habido situaciones difíciles que han venido a mi vida. Estuve 3 días inconsciente en el hospital, sin poder respirar nada. Estaba como muerto, 3 días inconsciente. Estuve sin fuerza, sin poder levantar ni siquiera 10 libras de peso, arrastrándome. Pero los propósitos de Dios, cuando nosotros tenemos la fe en Jesucristo, los propósitos de Dios, hermanos, prevalecerán, se llevarán a cabo. Es por eso que yo le hago la pregunta: ¿de dónde dependemos? ¿De dónde hemos partido? Nuestra partida ha comenzado de Dios. ¿Quién nos va guiando? ¿Quién nos va protegiendo en el camino? ¿Y hacia dónde vamos a llegar? ¿Quién nos está esperando adelante? Tu Dios te está esperando allá adelante. De Él dependimos y vamos caminando. En Él vamos descansando, regocijándonos, gozándonos. Y al final también Él nos estará esperando al otro lado de ese mar, al otro lado de ese Jordán, al otro lado de ese momento difíciles. Yo puedo mirar a Jesús, yo puedo mirar a Dios cuando nosotros estamos pasando por una tormenta y nosotros diciendo: Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Pero allá a lo lejos, mirar al Señor que extiende su mano y que te dice: ven, aquí te estoy esperando, ven. Señor, ¿tú crees que voy a poder? Sí, ven. Te estoy dando la palabra yo y te estoy diciendo: ven. Señor, yo te voy a creer. Y el Señor te dice: ven, voy a creerte. Ahí voy, Señor. Y el Señor te dice: tírate, tírate, tírate. Confía en mis propósitos, confía en mis planes, confía en mi bondad, confía en mi misericordia. La fe descansa en la protección de Dios
y alienta al pueblo de Dios a volverse a Dios y a descansar en Él, más que en sí mismo y no en sus propias fuerzas. En los tiempos de dificultad es cuando nosotros más necesitamos confiar en el Señor. Todo el tiempo nosotros necesitamos confiar en el Señor. La fe descansa en Dios, aun cuando nos amenaza la duda. Recuerda, la Biblia dice, por causa del tiempo no me voy a alargar ya, pero la Biblia dice en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y ahí hablamos de la razón. La razón, el razonamiento humano no es fe. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Dios. ¿Cuáles son tus pensamientos? Estoy pensando de lo peor, pastor. ¿Por qué no los cambias por la fe? ¿Por qué no te metes la palabra del Señor y comienzas a creer? Señor, toma mi mente, toma mis pensamientos. Quiero creer en ti. En cierta oportunidad vino una persona y le dijo a Jesús, Jesús, ayuda a mi incredulidad, le dijo. Ayuda a mi incredulidad, ¿se imagina? Ayuda a mi incredulidad. Ojalá a la iglesia no le vaya a estar pasando en este momento así. Entonces, la fe descansa en la protección de Dios. La fe descansa en Dios siempre, siempre, todos los días, las 24 horas, los 365 días del año. La fe descansa en Dios. Dice la palabra del Señor, el Salmo 7:1, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen. Quizás no haya nadie que te esté persiguiendo, ni que esté persiguiendo a mi vida. Pero David decía, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen. Quizás lo que te está persiguiendo en este momento sea el temor, el miedo, el pánico, la duda. Pero él decía, Dios mío, en ti he confiado. ¿Cuántos quieren confiar en el Señor? ¿Cuántos se atreven a confiar en el Señor en estos momentos que más lo necesitamos? La fe descansa en Dios en tiempos de calamidad natural, cuando parece que los vientos soplan y no hay salida. La fe descansa en Dios cuando parece que los vientos están soplando y como que nuestro barco está a punto de hundirse. La fe descansa en Dios cuando parece que ya no hay salida. Descansamos en Él. Y cuando descansamos en Él, Él es nuestra salida. La fe descansa en Dios en tiempos de crisis política, cuando parece que los gobernantes han perdido la fe y cada día se preparan y dicen lo peor está por venir. La fe descansa en medio de tumulto. Ve los gobiernos, la crisis por todas partes, por todos lados, las marchas de tanta gente desesperada sin encontrar solución a nada, porque el mundo ha perdido la fe, ha perdido a Jesucristo, ha perdido a Dios. Y por eso el mundo no le encuentra sentido a la vida. Pero el mundo puede venir a Cristo, pueden venir al Señor. ¿Cómo vivir en estos tiempos? Ese es el tema que Dios nos permite desarrollar ya 3 mensajes. ¿Cómo vivir en estos tiempos? Pensando en que Dios es más grande que mis problemas. Y que los problemas que usted pueda estar pasando, comparado al Dios grande y poderoso que usted tiene y que yo tengo, son comparados a un granito de arroz, a un granito de arena.
cómo vivir en este tiempo confiando en que Dios es más grande que la situación que yo pueda enfrentar en este tiempo y más grande que todos los problemas que el mundo enfrenta. Creyendo que mi vida está escondida en las manos de Dios, que descanso en Él, que vivo en Él, que me muevo en Él. ¿Cómo viviré en estos tiempos? Apegado de la verdad de Dios, apegado de la palabra del Señor. Me rehúso a confiar en mí mismo y creer que por mis fuerzas, por mi inteligencia, yo podré librarme a mí mismo. Fe es decirle: Jesucristo, aquí estamos. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero solamente un toque tuyo, si tú nos tocas, si tu mano se extiende a favor de nuestras vidas, nuestra historia cambiaría, nuestra vida cambiaría. Si el favor de Dios se vuelve a nuestra vida puede cambiar. Vamos a confiar en que al Dios a quien nosotros adoramos y servimos todavía tiene el control de todas las situaciones que este mundo enfrenta. Vamos a confiar que al Dios a quien nosotros servimos puede librarnos de todo lo que venga, puede librarnos de cualquier situación difícil. Y esto es también para los amigos. Amigos, tus problemas comparados al Dios grande que tenemos son comparados. Tus problemas son comparados como un granito de arroz. Si tu problema es grande y tú dices: yo tengo un problema bien grande, entonces tu Dios es pequeño. Tienes que decirle: problema, mira qué grande es nuestro Dios. ¿Quién es este? Dice la Biblia, que viene saltando sobre los montes. Es Jesucristo. ¿Quién es este que el mar no le puede detener? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este que cuando Él habla, la mar se calma? Es nuestro Salvador, es nuestro Jesús. Los brazos poderosos eternos de nuestro Salvador. He aquí que su brazo nunca ha sido, hermano, acortado, nunca ha sido vencido. La poderosa mano de Dios, la poderosa mano de Dios está dispuesta a salvar, está dispuesta a tocar, está dispuesta a sanar, está dispuesta a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque los que vivimos en Estados Unidos, yo sé que hay mucha gente que ha pasado momentos difíciles en esta nación, pero no es nada comparado a las otras naciones que están en desarrollo. Pero déjeme decirle, no importa su situación financiera, allá en aquellas naciones donde quizás no tienen nada, mire, no importa. Si a usted le regalan algo, se le va a terminar. Pero si usted se apoya de su fe, de su Salvador, de su Jesucristo, Jesucristo le ayudará en el camino de su vida. Para terminar, esto es lo que he mirado. Nadie me lo ha contado. Yo he mirado a personas que se decidieron seguir a Dios, creer en esa fe. Personas que un tiempo estaban en la calle, en el basurero. Personas que en un tiempo parecía que estaban viviendo en el último minuto. Pero allí llegó el Señor, allí llegó el poder de Dios. No importa la situación, cómo se llame, cómo sea. Problemas en el matrimonio, en la familia, en el hogar.
crisis financieras, así como Dios sostiene a los pájaros, también Dios tiene poder para sostenerte. Pero alguien puede decir, pero yo no creo eso no es mi problema. Simplemente yo estoy hablando lo que está en la Biblia, lo que la palabra del Señor dice. Por eso, Dios mío, en ti confío. En este momento quisiera orar por aquellos que están pasando por momentos difíciles, los que están enfermos, los que pueden estar en una cárcel, aquellos que quizás se encuentran lejos y en este momento no tienen qué comer. Yo quiero decirte algo. Yo quiero decirte que Dios es poderoso y puede darte de comer. Ves a las personas que están aquí predicando. Ellos tienen una historia. Muchos de los que predicamos ahora en día tenemos una historia. Yo doy gracias a Dios porque hace muchos años Dios llegó a la casa de mi mamá y ella se apoyó en el Señor, tomó esa fe, la hizo propia, la hizo su herencia, y Dios fue su fuerza, ha sido su fuerza, su provisión, su fortaleza, y Él ha sido el que hasta este momento nos ha ayudado. Quizás puedan haber personas que dicen, mire, yo soy huérfano, yo no tengo papá, no tengo esperanza. Yo también, yo no tuve un papá cerca de mí que me dijo, hijo, toma estos zapatos, esta camisa, este pantalón, toma. Pero déjame decirte, a la edad de 16 años, yo conocí a un papá que me dijo, yo soy perfecto, yo soy fiel y verdadero. Y yo no solamente tengo poder para salvarte, también yo tengo poder para bendecirte. También yo tengo poder para sanarte. También yo tengo poder para darte gozo, para darte alegría. También yo tengo poder para sanar a los corazones enlutados. Si usted tiene un luto en este momento, su corazón solo es llorar y llorar, también creemos, descansamos en el Señor y Dios es experto en sanar los corazones quebrantados. Quizás ha perdido a su esposo y cree que no la va a hacer, no va a poder superar este momento que está pasando. Allí donde usted se encuentra, quiero decirle que Jesucristo la miró llorar, la miró sufrir. Usted a lo mejor se preguntó, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Yo lo amaba mucho, yo lo quería bastante. ¿Por qué sucedió esto? Para que usted pueda entender, tiene que probar primeramente a Jesucristo. Porque el ser humano razona bastante y su razonamiento, en vez de acercarlo a aquel que le puede consolar, lo aleja. Por eso hay una verdad y esta es la verdad. Jesucristo te ama. Quiere salvarte, quiere consolarte, quiere levantarte. Él quiere hacer ese padre, quiere hacer tu amigo. Quizás no tengas amigos, Él quiere ser tu amigo, tu consuelo, tu alegría. Señor Jesús, ahí donde sea que se encuentren, Señor, las familias, te los entrego a ti, Señor. Bendíceles, guárdales, cuídales. Padre Celestial, te pedimos por sus vidas. Te pedimos que obres, te pedimos que llegues allí donde sea que se encuentren. Y si usted quiere entregar su vida al Señor, repita conmigo, Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados y lávame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy te hago mi Dios y mi Señor y hazme fiel hasta la muerte. Recuerden, hermanos, que el domingo estaremos aquí en el culto. Hoy no tuvimos
culto, no tuvimos servicio, se lavó la alfombra, se explotó una pipa y bueno, ya está solucionado. El domingo los miramos aquí. Que Dios les bendiga.